Universidad a Distancia de México. Ingeniería en Desarrollo de Software. Contexto socioeconómico de México. Etapa 3. Actividad 3. Video, Historia de la Economía de México. Maestra: Leonor del Carmen Palmer García. Alumno: Jorge Alberto Nieves Valadez. A partir de los años 40 México siguió un modelo de desarrollo hacia adentro con el propósito de edificar un sector industrial para satisfacer las necesidades del mercado interno. Aunque el Fondo Monetario Internacional favorecía la política hacia el exterior como solución a los problemas de los países latinoamericanos, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe defendía el desarrollo hacia adentro. La protección elevada de los bienes producidos para reemplazar las importaciones se acompañaba de una protección débil y, en algunos casos, negativa. El proteccionismo elevado provoca el deterioro de los términos de intercambio internos entre la agricultura y la industria. Este efecto favoreció el éxodo rural y desalentó la producción agrícola. Como las empresas que producían los bienes de consumo manufactureros se instalaron en las ciudades, las empresas productoras de bienes intermedios utilizados en la producción de bienes de consumo hicieron lo mismo, lo cual reforzó el crecimiento urbano. Los abundantes descubrimientos de petróleo durante la segunda mitad de los años 70 fueron la base para un intento de reorientación del modelo de acumulación hacia una economía exportadora de petróleo. México creció a una tasa media anual cercana a 6.5% desde principios de los años 50 hasta principios de los 80, con una notable estabilidad financiera externa e interna, sobre todo a partir de 1955, que hizo que, durante cierto tiempo, se hablara de desarrollo estabilizador. Incluso llegó a hablarse de un milagro mexicano, caracterizado no solo por su dinamismo económico, sino por la estabilidad conseguida en las dimensiones económicas más sensibles a los conflictos sociales o políticos, como serían la inflación o la estabilidad monetaria. Sin embargo, la contrapartida del denominado milagro mexicano fue que los frutos del crecimiento fueron repartidos de forma muy desigual. El presidente actuaba como una figura arbitral en la cima del poder político, negociaba y distribuía parcelas de poder, de influencia y de privilegios entre sus aliados. Sin embargo, desde principios de los años 80 ese modelo se agotó. Con la crisis de 1982, finalmente se terminó por comprender que la protección, cuyos principales beneficiarios fueron los industriales y los sindicatos, plagó la industria nacional de problemas de ineficiencia, altos costos y baja competitividad. La crisis de 1982 condujo a una ruptura radical con el modelo de sustitución de importaciones. A partir de 1985 se adoptó, bajo la presión de la situación y del Fondo Monetario Internacional, un nuevo modelo económico orientado hacia el exterior. Un componente clave fue la apertura comercial. Las tarifas aduanales disminuyeron con rapidez. Las restricciones cuantitativas y las licencias de importación desaparecieron. El proceso de apertura unilateral se completó con el ingreso de México al Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio en 1986 y un poco más tarde, en 1994, con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los límites del desarrollo hacia afuera. El lanzamiento del proyecto neoliberal en México se realizó en un momento en el que el mercado mundial planteaba nuevos requisitos. Se trataba de responder con velocidad a una demanda que exigía la reducción de los plazos de espera en el mercado y darle mayor importancia a la calidad sin descuidar los costos. La reestructuración productiva agravó los antiguos desequilibrios regionales y excluyó aún más a los estados del sur del país, que habían sido marginados de la modernización propiciada por el modelo de sustitución de importaciones.
Sin embargo, el éxito de México como exportador de productos industriales se inició en los años 80 con la liberalización comercial y se confirmó en los años 90 con la firma del Tratado de Libre Comercio. México se convirtió en uno de los líderes exportadores del mundo y el líder del rubro en América Latina. Como resultado de ello, México se ha integrado a la economía internacional como exportador no solo de petróleo, sino también de manufacturas de intensidad tecnológica media y alta como automóviles e industrias metalmecánicas. Los datos de la década de los 90 confirman que los bienes manufacturados exportados por México son tecnológicamente más sofisticados que los exportados por otros países de América del Sur y Asia. No obstante todos estos logros indudables, el esquema de desarrollo hacia afuera ha sido incapaz de generar un crecimiento similar al del modelo de sustitución de importaciones en el periodo 1940-1981. La política económica alternativa debe ser acompañada de una política social alternativa. Se deben rechazar los esquemas de caridad. La política alternativa parte del principio de que la mejor manera de elevar el ingreso de las clases populares es el aumento del empleo protegido, los salarios reales y del nivel de preparación escolar y capacitación. Para México, la primera prioridad es lograr la autosuficiencia alimentaria. Se deben tomar medidas para promover la producción y la distribución de alimentos con calidad, además de impulsar la educación alimentaria y nutricional. El segundo objetivo es dar vivienda con un mínimo de confort a todas las personas. Es una tarea titánica en México, ya que implica eliminar tugurios y las condiciones inhumanas en que viven amplios grupos de población de las grandes ciudades mexicanas. La tercera prioridad es garantizar salud a todos de manera igual y sin pagar. Toda política económica se propone modificar la realidad en una dirección precisa con el objetivo de alcanzar ciertos valores. En el caso de la política propuesta, dichos valores son la solidaridad, la justicia, la igualdad, el respeto de la naturaleza, valores que no todos comparten e incluso algunos combaten. En estas condiciones querer no es poder y, como es de esperarse, habrá resistencias para aplicar una política alternativa como la aquí planteada. La oposición vendrá de todos aquellos que han sido los grandes ganadores de la política neoliberal que se sigue en México hasta la actualidad. A esta oposición se sumará la de las familias que, sin ser inmensamente ricas como los antes citados, forman parte del 10% más rico de la población mexicana. También se sumará a esta oposición la alta burocracia gubernamental, líderes sindicales y de los grupos financieros extranjeros. Y lo más imperante de todo es que estará también la oposición de los grandes organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, quienes imponen políticas contrarias a las exigencias de un verdadero desarrollo sustentable, pues privilegian el pago de la deuda y la apertura a los capitales privados en detrimento de objetivos sociales, culturales y de respeto al medio ambiente. La existencia de resistencias vuelve muy difícil la aplicación de una política alternativa para nuestro país, de desarrollo interno y abierto al mundo, que permita al capital nacional acumular de forma autónoma y no subordinada a intereses transnacionales. Pero que no se pueda aplicar una política alternativa en la actualidad porque no se cuenta por el momento con la correlación de fuerzas necesarias, en el interior y en el exterior es falso. Un ejemplo claro fue la crisis asiática de 1997, donde China fue el único gran país asiático que evitó la crisis pues siguió una política completamente opuesta a la que propuso el Fondo Monetario Internacional. También Malasia, quien rechazó explícitamente la estrategia del Fondo Monetario Internacional, tuvo como resultado la recesión más corta. No se trata de una pura coincidencia.
La historia de la globalización revela que son exitosos solo los países que logran movilizar su potencial de recursos y las energías creadoras de sus sociedades, abrirse al mundo e integrarse a la globalización manteniendo la capacidad de mando del propio destino. El fracaso de la vía economía impuesta en México, y en todos los países donde se ha aplicado, abre el camino para la búsqueda de una solución alternativa siempre y cuando el arbitraje democrático haga emerger el proyecto social de aquellos que más han sufrido por las acciones impuestas por los organismos financieros internacionales. Muchas gracias. Nota bibliográfica. México, de la sustitución de importaciones al nuevo modelo económico.